El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y de los adornos. Jesús les dijo: esto que ustedes contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está por suceder? Él contestó: cuidado con que nadie los engañe, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy. O bien, el momento está cerca, no vayan detrás de ellos. Cuando oigan noticias de guerras y revoluciones, no tengan pánico, porque todo eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: y se alzará pueblo contra pueblo, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo esto, les echarán mano, los perseguirán entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por mi causa. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan el propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus propios padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por mi causa. Pero ni un cabello de sus cabezas morirá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apenas para Defensa 21 de esta semana. Recuerden que el domingo pasado ya habíamos llegado al templo de Jerusalén. Allí en el templo de Jerusalén había sido el diálogo con los saduceos. Y allí también en el templo de Jerusalén es el que llamamos el discurso o el sermón apocalíptico. Ese discurso o sermón apocalíptico, su primera parte, es la que estamos proclamando en este domingo de hoy. La Iglesia quiere siempre que cuando va llegando el final del año litúrgico y al comienzo del nuevo año litúrgico, tomemos conciencia de algo que en otro tiempo se tenía muy claro y que quizá hoy en día no tanto, y es la realidad de lo que llamamos la escatología, los novísimos. La escatología, los novísimos, es aquello que habla del tiempo futuro y definitivo. Y al final del año litúrgico, en este domingo de hoy, y al comienzo del nuevo año litúrgico, lo estaremos haciendo el día 1 de diciembre, cuando estemos celebrando el primer domingo de Adviento, siempre el tono es esto: si estamos preparados para el tiempo futuro, para lo definitivo. Y para estar preparados para el tiempo futuro y para lo definitivo, la llamada fundamentalmente es la llamada a la fidelidad, a la perseverancia, a mantenernos de una pieza
en cualesquiera que sean las circunstancias que tengamos nosotros que enfrentar. La vida cristiana no es tanto una vida para la época de bonanza, para las épocas amables, agradables, llevaderas, sino que la vida cristiana es particularmente una vida para tener con qué enfrentar la dificultad, el sufrimiento, la pena, todas las realidades que en ocasiones trae la existencia y que evidentemente no son agradables, pero que vienen con la existencia, que por más que nos esforcemos en evitarlas, tarde o temprano llega una noticia que no nos gusta. Tarde o temprano alguien que amábamos se enferma, alguien que queríamos se muere. Tarde o temprano tenemos un revés. Tarde o temprano hay algo que por más que quisimos lograrlo, no lo pudimos lograr. Que por más que quisimos alcanzarlo, no lo pudimos alcanzar. Tarde o temprano perdemos. Tarde o temprano nos despojan. Tarde o temprano nos tenemos que desprender. Tarde o temprano a alguien o a muchos tenemos que decir adiós. La vida cristiana no se hizo para aquellos días en los que todo es maravilloso, sino para ser capaces de vivir siempre la vida, venga como venga, cuando viene luminosa y llena de buenas noticias, y cuando viene tenebrosa y llena de realidades que pueden invitar al pánico, al miedo, al horror. Si ustedes se fijan en este texto que hoy hemos proclamado, hay dos grandes mensajes que lo atraviesan. Y esos dos grandes mensajes que lo atraviesan son los siguientes. Primero, no tengan pánico. Y segundo, perseveren hasta el final. Para acercarnos a ese mensaje tan bello de este domingo 33, voy a empezar por contarles algunas cosas para entender esto que está sucediendo en el templo de Jerusalén. Muchachos, el templo de Jerusalén fueron 3 templos. El primer templo, que no sabremos nunca jamás cómo fue, el primer templo era de la época de Salomón. Evidentemente, cuando uno habla de lo de uno, uno siempre dice que lo de uno es lo más bonito que hay. El país de uno, el pueblo de uno, la tierra de uno, las montañas de uno. Y entonces, cuando el pueblo de Israel habla de ese templo de Salomón, siempre habla diciendo que era el templo más hermoso, que tenía las mejores maderas y los mejores adornos, porque el reinado de Salomón tuvo fama por las riquezas en cantidades que llegaron al pueblo de Israel, provenientes sobre todo de África, de lo que hoy llamamos Etiopía, y de todas esas zonas, y llegaban las esencias, y los aromas, y las joyas, y el oro. Por eso se habla de las minas del rey Salomón. Era una época de una gran abundancia y de una gran riqueza, y para homenajear a Dios, el rey Salomón construyó un bello templo en Jerusalén. Pero ese templo fue destruido por los babilonios en el año 587 a.C., cuando fue la invasión dirigida por Nabucodonosor. El templo y la ciudad de Jerusalén con sus murallas fueron totalmente destruidos. Después del imperio babilónico vino el imperio persa, y el imperio persa tenía otra manera de administrar. El imperio persa no exiliaba, no desterraba a la gente, sino que la dejaba volver a su tierra y tener sus propias religiones y su propia cultura. Y por lo tanto, durante el imperio persa, ya estamos aproximadamente, para que ustedes se ubiquen temporalmente, a partir del año 430 a.C., durante el imperio persa, los judíos empezaron lentamente a reconstruir el templo. Lo que pasa es que era una circunstancia muy diferente. Ya no tenían rey, ya no tenían minas, ya no tenían riquezas, ya no tenían la grandeza ni la pompa del rey Salomón. Estaban subyugados en el fondo por un imperio dominante
que era el imperio persa y que va a durar muchos años. El imperio persa va a durar hasta el año 320, cuando Alejandro el Grande va a destruir todo el imperio persa. Mira, ¿qué le pasó? Perdón. Ya ven. ¿Qué estás buscando? Aquí mirar adentro, creo que ahí sigues. Y si no morí y llega temprano, muy bien. Entonces, ya me estaba poniendo yo nervioso. Abría puertas, movía para allá, para acá. La mejor manera de tener silla en la capilla es llegar a tiempo. Entonces, como les iba diciendo, como les iba diciendo, era una situación muy diferente. El imperio persa va a durar mucho tiempo y en esa época ellos van a intentar reconstruir el templo. Van a hacer un templo muy pobre, muy limitado, porque era lo que ellos tenían, con las donacioncitas de la gente, con poquito dinero que lograban encontrar, y se tardaron muchos años. Fíjense cuándo comienzan. Comienzan a finales de los 400 antes de Cristo y resulta que va a llegar el año 184. Miren todo el tiempo que ha pasado. Va a llegar el año 184 y todavía van a estar construyendo ese templito pobre, porque ni siquiera es un templo muy grande. Están construyendo ese templito pobre. Y justo en esa época en que al fin están terminando de construir ese pequeño templo, llega Antíoco IV Epífanes, un rey griego, y ese rey griego quiere destruir la religiosidad judía para convertirlos a todos en griegos, con cultura griega, con lengua griega, con usanza griega, con costumbres griegas, y coloca una imagen de Zeus olímpico en el templo, lo cual a los ojos de los judíos fervorosos pues es una abominación. A esa imagen la van a llamar la abominación de la desolación. Ese templo va a ser purificado por Judas Macabeo. Judas Macabeo va a ser el líder de una revuelta judía que va a acabar con el poder griego y que les va a conceder unos pocos años de independencia política. Esa independencia política va a terminar definitivamente en el año 63 a.C., cuando Pompeyo, con las tropas romanas, entre en Jerusalén y tome posesión de Jerusalén. Los judíos no van a volver a ser pueblo libre jamás, hasta el año de 1947, cuando las Naciones Unidas les otorgaron la faja de tierra por la que hoy en día siguen peleando con los palestinos. ¿Cómo les pareció la historia? Fantástica, ¿no? En tiempos del rey Herodes el Grande, que era Idumeo, el rey Herodes el Grande, que era un reyesuelo puesto por Roma para administrar Palestina en tiempos de Jesús, para ganarse el apoyo de la gente y el fervor de la gente, Herodes el Grande tomó ese templo limitado y pobre y lo embelleció. Y las obras de embellecimiento del templo empezaron aproximadamente en el año 12 a.C., es decir, que cuando la Santísima Virgen María, San José, fueron a llevar al niño a presentarlo al templo, en el templo había andamios y estaban haciendo obras para arreglar el templo. Cuando Jesús es adulto, el templo está casi terminado. Y ya es muy hermoso porque se gastaron mucho dinero para embellecer el templo. Ahí arranca nuestro texto de hoy, en el tercer templo. El templo de Salomón, destruido, el templo de la época de Nehemías, Esdras y Zorobabel, pobre y muy limitado, y el templo de la época de Herodes el Grande. ¿Qué queda de ese templo hoy en día? Queda un muro. Se conoce con el nombre del muro de los lamentos.
¿Y por qué no queda sino un muro? Porque en el año 70 de nuestra era, es decir, 40 años después de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el año 70 de nuestra era, los romanos lo destruyeron y no dejaron piedra sobre piedra. Ahora ustedes me entienden este texto. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los adornos. Y Jesús le dijo: esto que contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y todo fue destruido. Fue destruido el templo, fue destruido Jerusalén, fue destruido el pueblo de Israel, dispersados por la faz de la tierra. Por eso hay judíos en tantos lugares de la tierra. Y en esos lugares de la tierra por donde fueron dispersados, muchas veces fueron perseguidos, hasta que de ahí es de donde viene todo ese movimiento de volverse a unir como pueblo de finales del siglo XIX y que se conoce con el nombre del sionismo, ese deseo de volverse a unir como pueblo y regresar a la tierra de Palestina. Pero miren qué larga es esa historia. Estaban contemplando la belleza de un templo que iba a ser destruido. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son los templos que nosotros contemplamos hoy en día como si fueran a existir para siempre? Pues la verdad es que hoy en día estamos tratando al cuerpo como si fuera un templo, no de Dios, sino más bien algo a lo que uno no le niega nada, y toma, para que estés bien bonito y todo eso, dale tiempo y verás que no queda piedra sobre ti. Yo les diría lo siguiente: los seres humanos somos muy arrogantes, los seres humanos somos muy soberbios, nos creemos de casi nada. Si ustedes se fijan bien, cada cierto tiempo nos llega la noticia, este año ha sucedido varias veces, pero cada cierto tiempo nos llega la noticia de que un lugar donde había un pueblo o donde había un caserío o donde había un barrio se fracturó, la montaña se corrió, esto se fue para un lado y esto para el otro, tuvieron que evacuar 10 familias, 15 familias, 20 familias. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: porque este planeta se mueve. Somos nosotros los que creemos que no se mueve. Somos nosotros los que llegamos y trazamos un lote, lo medimos y decimos: esto es mío. Dale tiempo. Lo que pasa es que nosotros vivimos muy poquito. En 100 años a lo mejor no alcanzamos a ver lo que cambia algo, pero dale 1000 años, dale 1.000.000 de años. Recuerden que el interior de este país era un mar. Dale tiempo y el mar se seca. Vuélvele a dar tiempo y vuelve a haber mar. Este planeta se mueve. Dale tiempo y todo aquello de lo que te sientes orgulloso, tarde o temprano se caerá. Dale tiempo y tu casa nueva será vieja y tu apartamento fantástico en la zona más exclusiva será una reliquia y estará derruido. Dale tiempo y el cuerpo del que te sientes tan orgulloso estará viejo y encorvado y cansado y lleno de arrugas y de pecas que traen los años. Dale tiempo y verás cómo los grandes edificios de gobierno se convierten en edificios antiguos y apolismados. Dale tiempo y el centro comercial tan resplandeciente será un centro comercial abandonado. Dale tiempo. Y Dios tiene todo el tiempo. Y en el tiempo de Dios nuestros orgullos y nuestras arrogancias y nuestras soberbias por las grandes cosas que hemos hecho, por lo hermoso que nos quedó la pared, por lo lindo que nos quedó el frente de todo. Dale tiempo y verás que todo se aja, todo se envejece, todo se va deconstruyendo. Dale tiempo y llegará la ruina, dale tiempo y llegará la vejez. Dale tiempo y lo nuevo será de antaño.
dale tiempo y la voz que cantaba juvenil se apagará. Simplemente dale tiempo. Los que tenemos más edad, piensen nada más todo lo que ha desaparecido en los años en los que nosotros hemos vivido. Los más jovencitos no nos lo creen, pero ustedes piensen aquello que existió y ya no existe. El teléfono de disco ya no existe. Por ahí en algún museo. Recuerden ustedes la cámara de retratar. No el celular de ahora, no, la cámara de retratar. Recuerden Foto Japón. Foto Japón, 1 hora, y a uno le parecía que eso era maravilloso. Ustedes simplemente recuerden el computador en la universidad en el que tuviste que perforar las tarjetas para la tesis de grado en la universidad. Eso comparado con el poder de cómputo que tiene hoy un triste celularcito. Hemos visto morir empresas, hemos visto morir inventos. Pregúntenme a los papás y jugamos una cosa que llamaba telebolito. ¡Pup! 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 Y eso nos parecía la cosa más moderna del mundo. ¿Se acuerdan de las películas piratas que veíamos en Betamax? Y que era uno, póngale tracking, porque eso vibraba la imagen y eso se arrugaba y era la cosa. Dale tiempo. Dale tiempo y verás cómo todo se envejece. Se envejecen los amores, se envejecen las amistades, se envejecen los edificios, se envejecen las ciudades, se envejecen los países. Se envejecen los niños que dejan de ser niños y los jóvenes que dejan de ser jóvenes. Se envejecen las familias, se marcha todo, todo se va, nada se queda. Dale tiempo y verás que todo aquello de lo que te sentías tan orgulloso no permanece. Lo único que permanece es Dios. Y es justamente lo único que no cuidamos. Y aquello de lo que no nos sentimos orgullosos. Cuando es lo único de lo que realmente tendríamos que sentirnos orgullosos. De la belleza de Dios. De la hermosura de Dios. Que es la única belleza y la única hermosura que ni envejece ni cambia, sino que siempre permanece. Y entonces, muchachos, viene todo lo demás. Yo no sé si se les parece, yo creo que Jesús se equivocó, porque yo no creo que ustedes hayan tenido noticias de guerras o revoluciones. ¿No es cierto que no? Eso no pasa nunca. Esta semana va a ser tranquilísima aquí en Colombia. No hay ningún riesgo de que se alce pueblo contra pueblo, ni reino contra reino. Nunca llegan noticias de grandes terremotos, ni de epidemias, ni de hambre. Debe ser que el Señor se equivocó. Si ustedes se fijan, esto que relata el Evangelio tiene 2 tonos. El primer tono es como uno normalmente lo escucha, y que es de alguna manera una profecía del final. Y es que cuando se vaya acercando el final, habrá más guerra y habrá más revolución y habrá más odio y habrá más rencor y habrá alzamiento de unos contra otros, de pueblo contra pueblo y reino contra reino. Hay algo que a mí personalmente me da mucha tristeza. Yo nací en un mundo que acababa de terminar, hacía apenas 15 años, 16 años, había terminado la guerra más terrible de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo era niño todavía había películas o series de televisión que magnificaban el triunfo de los aliados y que hablaban de la aberración y de lo terrible que había sido el régimen nazi. Y yo creía cuando era niño, parecía que era así, que habíamos aprendido la lección. Yo nací en una década en que con la figura del Frente Nacional, Colombia estaba intentando dejar atrás
un enfrentamiento terrible que se conoció con el nombre de la violencia. Y cuando yo oía a papá y a mamá hablar de esa terrible violencia, papá tuvo que huir con sus hermanos de su pueblo porque los iban a matar en Antioquia. Cuando yo los oía hablar, el niño que yo era creía que habíamos aprendido, pero no aprendimos. Creí en 1989 que cuando cayó el muro de Berlín, habíamos aprendido. Creí que cuando cayó la cortina de hierro y los países comunistas, uno tras otro, fueron fracasando, habíamos aprendido. Pero no aprendimos. Y todavía faltaban por suceder las Torres Gemelas, y faltaba por llegar la violencia y el terrorismo islámico. Pero faltaba por salir todo el odio a las calles de París o de Barcelona o de Chile o de Bolivia o de Ecuador o en las calles nuestras. Nunca hemos aprendido, nunca. El ser humano sigue viviendo tensionando la cuerda para el final. Lo que nos anuncia el Señor es que el final no lo pone Dios. El final lo vamos a poner nosotros cuando al fin terminemos de matarnos. Y entonces será el final. Y siempre que si ustedes se fijan, ¿quiénes producen la violencia? La violencia la producen todos los iluminados que dicen, yo soy, y llegó el momento. Y para que no nos metamos en problemas, cada uno en su corazón, anote el nombre del iluminado que se le viene a la cabeza. Yo no voy a decir nombres. Fíjense que el Señor Jesús es muy delicado. El título de yo soy es el nombre de Dios, el nombre sagrado de Dios, que no se debe pronunciar en la tradición judía. Yo soy. Y cada cierto tiempo aparece algún energúmeno diciendo, háganme caso a mí, que yo los voy a salvar a todos ustedes. Y arrancan un montón de borregos y se van detrás de él. Y denle tiempo. Volvamos con la imagen de denle tiempo. Denle tiempo y aparece loco nuevo. Denle tiempo y aparece profeta de desgracias nuevo. Denle tiempo y aparece el pseudo salvador nuevo, el que sí nos va a arreglar el país o el pueblo o la vida o el mundo o lo que sea. Denle tiempo. Y miren lo que nos dice Jesús: no vayan detrás de ellos. Ustedes no, porque hay un único que es el Señor y Salvador. Todos los demás, no importa el color, ni la ideología, ni las banderas que utilicen, todos los demás no salvan. Todos los demás confunden. Y esos que confunden llevan a más guerras y más revoluciones y más rencor y más resentimiento y más rabia y más pueblo contra pueblo y nación contra nación y reino contra reino, hasta que llegue el fin, porque terminaremos destruyéndolo todo. Una de las cosas más impresionantes del mundo actual es que estamos viviendo en una época en que tenemos el poder de destruirlo todo. Eso no se podía hacer en la época ni de las legiones romanas, ni de las hordas de Atila, el rey de los hunos. Podían sembrar mucha sangre, mucho dolor y mucho pánico, pero no tenían el poder de destruir el mundo. Pero hoy, por un lado, con todo el armamento nuclear que tenemos, pero por otro lado, con toda la capacidad que estamos teniendo de destruir el mundo en el que vivimos, el planeta en el que vivimos, estamos acercando la Tierra a su momento final. No llegará inmediatamente, como dice el Evangelio, porque el Evangelio nos lo advierte, pero el final no vendrá enseguida. Lamentablemente,
la degradación de todo llevará mucho tiempo. Y en ese mucho tiempo, entonces vienen los dos grandes mensajes del Señor. Pero antes de eso, yo les decía que hay dos maneras de entender todo ese relato de las revoluciones y las guerras y los terremotos y las epidemias y el hambre. La primera manera es entenderla como los signos del final, pero la segunda manera es entender eso como algo que sucede siempre. Lamentablemente esa es la historia de la humanidad. Si ustedes se fijan, la historia de la humanidad es la historia de los odios, de los rencores. Contamos la historia de la humanidad en términos de guerras que hemos vivido. Cuando uno estaba en el colegio y estudiaba historia, ¿qué era lo que uno estudiaba? Guerras. Porque al fin de cuentas es eso, el ascenso de un imperio y luego la caída de un imperio. Hoy se los conté rapidito. Salomón, el gran rey, y después deja de ser el gran rey, porque ese gran reino salomónico, a la muerte de Salomón, va a entrar en crisis. Primero va a venir Asiria, después de Asiria va a venir Babilonia, después de Babilonia va a venir Persia, después de Persia va a venir Alejandro el Grande y toda la preeminencia griega, después va a venir Cartago, después Roma. Y cuenten, la historia de la humanidad es la historia de imperios que se suceden uno tras otro. ¿Cuánto durarán los imperios actuales? Todos creyendo que van a durar para siempre. ¿Recuerdan cómo llamaba Hitler al Tercer Reich? El reino de los 1000 años. Y no le duró ni 10. Dios se debe reír de esas cosas. Yo creo que a veces el pobre Dios se ríe de lo bobos que somos los seres humanos. La historia de nuestros rencores y de nuestras rabias y de nuestros odios. Y esa historia de nuestros rencores, rabias y odios es lo de siempre. Jesús nos cuenta lo de siempre. Siempre es así. No importa cuánto nos ha intentado el Señor enseñarnos a vivir. Era tan fácil. Miren cómo era de fácil. Si ustedes quieren vivir rico, hagan lo siguiente. Primero, tengan siempre a Dios como el primer amor sobre todas las cosas. Segundo, no se pongan a jurar su santo nombre en vano. Tercero, alaben a Dios, adoren a Dios y sirvan a Dios, festejándolo en las fiestas. Cuarto, honren a padre y madre, es decir, hagan bonitas familias. Quinto, no maten. Sexto, no utilicen a los demás para su placer sexual, sino que lleven una vida responsable en su parte erótica, afectiva, sexual. Séptimo, no roben. Octavo, no mientan. Noveno, no deseen a la mujer del prójimo ni al prójimo. Y 10, sí, porque hoy en día desean todo. Ya no le caben más letras a eso que le pusieron. Y 10, no anden deseando los bienes de los demás, sino cada uno conténtese con lo propio. Ponemos esas 10 cositas en práctica y vivimos bueno. Pero a ver, ¿quién hace caso? Y entonces, muchachos, vienen los dos mensajes del Señor. Primer mensaje, no tengan miedo, no entren en pánico. Los cristianos no podemos entrar con pánico en el mundo. Nos ha tocado una hora difícil. Yo les cuento algo. Cuando miro a mis niños, siento en ocasiones dolor por ellos porque les ha tocado una hora muy difícil comparada con la hora que a mí me tocó. A mí me tocó una hora con mucha más posibilidad para la esperanza. Tanta que se me ocurrió ser sacerdote para cambiar el mundo. Logré ser sacerdote, no logré cambiar el mundo. Gracias. Gracias por el consuelo. Pero cuando veo a mis pobres niños y a mis pobres niñas enfrentados a un mundo tan difícil, entonces yo quisiera hacerles llegar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No tengan miedo. No tengan miedo porque ustedes están construidos sobre algo más grande.
No tengan miedo ni siquiera cuando los persigan o los maltraten o los entreguen a los gobernadores o los lleven a las sinagogas o a las cárceles. No tengan miedo. No tengan miedo ni siquiera cuando tengan que levantar la voz para hablar y para defender la verdad. No tengan miedo, ni siquiera preparen lo que van a decir, porque se les darán palabras tan llenas de sabiduría que nadie podrá hacerles frente. No tengan miedo. Y sí hay una persecución. Porque no crean que esto está relatando algo que no sucede. Si ustedes se fijan bien, vivimos en un mundo, en este mundo de hoy, incluso en la aparentemente creyente Colombia, vivimos en un mundo que persigue escondidamente, implícitamente, taimadamente, persigue la fe, persigue a los creyentes. Si ustedes se fijan, ¿cuánto le cuesta a un muchachito de hoy o a una muchachita de hoy decir yo tengo fe? ¿Cuánto le cuesta el que no se le burlen? ¿Cuánto le cuesta el que no lo critiquen? ¿Cuánto le cuesta decir que en vez de salir con los amigos a tomar trago, se va a una reunión de grupo juvenil para adorar al Señor? A ver quién tiene hoy en día el valor de decir en casa, yo voy a ser sacerdote para servir a los demás. ¿Cómo se le ocurre? Para eso no le pagué ese colegio tan bueno. ¿De dónde le salió esa idea? ¿Es que no le gustan las mujeres? ¿O qué? ¿Cuántas personas les cuento? Y ustedes, sobre todo los señores, lo saben. ¿Cuántas personas hoy en día, a veces incluso amigos de uno, persiguen el sagrado vínculo del matrimonio? No te vayas para la casa, no te dejes manejar por la fiera. No dejes que ella te gobierne, venite con nosotros, echa una cara al aire. ¿Qué tiene de malo? Todos lo hacemos alguna vez, no seas tan tonto. Y hoy estamos viviendo en una época en que cuántos de los muchachos de hoy no se sueñan, porque ya no lo sueñan. No se sueñan casados y menos por la iglesia, ni siquiera se sueñan siendo papás o mamás, prefieren perros y gatos. Que no hay persecución, que no la hay. Claro, todavía no ha habido sangre, ya la habrá. Todavía no nos llevan al circo máximo y nos sueltan las fieras, pero sueltan la fiera de la W y sueltan la fiera de Caracol. Y sueltan la fiera de los columnistas de Semana, y sueltan la fiera de los columnistas del Tiempo. Sí hay fieras, claro que las hay. Y sueltan las fieras de los intelectuales, y están arrinconando la educación católica, y están cerrando uno tras otro colegios maravillosos que eran faros de luz en la ciudad. Porque sí hay persecución. Y entonces, lo segundo es que hay que ser fieles hasta el final. Lo primero, que no hay que tener miedo. Y lo segundo, que hay que ser fieles. Y si le preguntamos a San Pablo qué es ser fieles, San Pablo nos dice, ser fieles es trabajar. Hasta el último día tienen que trabajar. Porque me he enterado que hay unos que están muy ocupados haciendo nada. Pues no, señores, me hacen el favor y se ponen a trabajar. Y entonces yo les digo a ustedes que no tengamos miedo. No tengamos miedo a los que pueden matar el cuerpo pero no pueden matar el alma. No tengamos miedo a los lobos que nos rodean y que se burlan de nuestra fe o de nuestra creencia o de nuestro estar pegados de Dios. No les tengan miedo ni siquiera a los grandes poderosos que por un instante tienen poder, bajarán luego más leves que un soplo. Denle suficiente tiempo y verán que todos los grandiosos de hoy serán ceniza mañana. El único que permanece para siempre se llama Jesucristo. El único que vence siempre se llama Jesucristo. El único amor de siempre es Jesucristo. La única belleza de siempre es Jesucristo. Y el único templo divino
que jamás se cae, es Jesucristo. A Él servirás, a Él seguirás y a Él únicamente adorarás, porque todo lo demás es pasajero. Denle tiempo y verán que se marcha. Denle tiempo y verán que no queda piedra sobre él. Y mientras pasa el tiempo, no tengan miedo. Permanezcan firmes hasta el final. Ni un cabello de sus cabezas morirá. Con su fidelidad salvarán sus almas. ¿Creen en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, padeció y murió bajo el poder de Poncio Pilato? Sí, creo. Al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Sí, creo. Digamos juntos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro.